Buenas noches, nosotros somos Gabriel Velázquez, mi persona Jackson Tata. Vamos a presentar el trabajo final del Diplomado de Análisis Estadístico con R. Inicialmente, nosotros lo que queremos analizar es la influencia de los conflictos bélicos, las contiendas armadas sobre el crecimiento económico de Israel desde 1962 al 2016. Para ello, desde un archivo en Excel, extraímos o importamos el dataset. Posteriormente tuvimos que ver cómo estaba el dataset, cómo lo había interpretado el programa R. Luego creamos una función que es para transformar las variables de forma numérica, ya que posteriormente aquí se puede observar que al correr estos códigos la variable indica que es numérica. Tuvimos que transformarlas Series de a series de tiempo. tiempo a través de esta función, sabiendo que el año de inicio era 1962. Luego, ese dataset, que lo habíamos llamado VAR Israel, lo renombramos como Panel Series y le aplicamos la transformación a series de tiempo. Tuvimos que aplicar el attach para poder nombrar las variables tal cual indica su nombre y podemos correr estos códigos y saber que las variables son series de tiempo. Exacto. Ya no son numéricas como lo eran antes al descargar la data. Correcto. Luego graficamos cada una de las variables y vimos la tendencia de cada una de ellas mediante una regresión polinómica, la cual se ajusta más a, a la gráfica en sí. Luego aplicamos el paquete de RURCA, de Unit Root Integration Test, para test de raíz unitaria y integración. Exacto. Aplicamos, El test de Dickey Fowler aumentado y posteriormente también la prueba de Félix Perrón, en primero claramente en niveles. y con tendencia porque las variables presentan una Exacto. tendencia. Sabiendo que este análisis se hizo mediante el estadístico Tau en todas las pruebas, el estadístico era inferior el módulo o el valor absoluto del estadístico era inferior a los valores críticos al 1, 5 y 10% de significancia, se asume o se llega a concluir que las variables no son estacionarias. Por ende, tuvimos que transformarlas mediante el logaritmo. De esta manera, el logaritmo de cada una de ellas para saber las tasas y las elasticidades en términos económicos. Nuevamente procedimos a correr las pruebas de red unitaria indicando del mismo modo que las variables no son estacionarias. Como no son estacionarias, procedemos a diferenciarlas. Al diferenciarlas, como se puede observar en esta parte del script, al diferenciarlas, vemos que al aplicar las pruebas, cada una de ellas, al diferenciar el logaritmo de cada una de ellas, todas las pruebas en todas las variables indican que la variable es estacionaria debido a que el estadístico tau es superior en valores absolutos que el valor absoluto de los valores críticos al 1, 10, 5 y 10% de significancia. Luego de ello, instalamos el paquete BARS para poder estimar el modelo. Renombramos un data frame, o tuvimos que crear un data frame titulado BARDIF Israel con las variables Endógenas. endógenas diferenciadas en logaritmo únicamente. Nuevamente vimos cómo lo había procesado R, viendo de la forma view. Luego tenemos que crear el attach para después poder nombrar las variables tal cual están indicadas en el propio data frame. Vimos qué tipo de variable era a través de class y se puede ver que es Series de tiempo. series de tiempo. Vemos que el bar select, que es para ver a través de los criterios de información la cantidad de rezagos óptimos. Estos sugieren, nosotros lo procedimos a hacer con 3 rezagos. Primero porque son 55 observaciones, más la diferencia sería perder un grado de libertad adicional, que harían 54. Si lo rezagamos más, una mayor cantidad de veces, esto indica que la estimación puede no ser robusta o precisa y por la pérdida de grados de libertad. Eh, Luego de ello, procedimos a crear un bar endógeno. Antes de la estimación lo llamamos de esta manera, bar endo, combinando todas las variables que están en el data frame. Luego de ello, como las variables de los conflictos bélicos CB y PA
no tenían valores omitidos, que el reloj lee NA, tuvimos que aplicar este código o este script para poder omitir Los valores vacíos. esos valores vacíos, ya que la dimensión de las matrices de las variables endógenas y exógenas era distinta y por ende no se podría estimar el modelo de esta forma. De esta manera procedimos a ver qué tipo de variable era y eran una variable de serie y de tiempo y creamos un var complete que era un data frame incluyendo las variables endógenas Y las exógenas. diferenciadas en logaritmo y las exógenas SCB y SPA. Luego de ello, con 4 rezagos, incluyendo la constante y las variables endógenas, y luego con 3 rezagos, el cual se ajusta de una mayor forma a la estimación que nosotros deseamos y a la larga perdemos un grado de libertad menos que al haberlo rezagado 4 veces, con 4 rezagos. Estimamos el modelo VAR con 3 rezagos, incluyendo el término determinístico de la constante y las variables endógenas. Vimos los coeficientes y la ecuación que nos interesa es la primera ecuación que mide el crecimiento económico mediante el PIB real per cápita, de acuerdo a la literatura económica. Y vimos el summary, un resumen del modelo en el cual indica la significancia de cada una de las ecuaciones que componen el VAR y los parámetros de cada una de ellas. De esta manera se puede observar que las variables endógenas, si bien de forma individual a través del estadístico T no son significativas porque su p-valor es superior al nivel de significancia, bien sea al 1, al 5 o al 10%, se puede observar que de forma global, mediante el análisis estadístico F, todos los parámetros de esa ecuación, que es la ecuación de interés, son significativos y esto concuerda con lo que Bujarati y Porter mencionan en su libro, en que las variables, los parámetros obtenidos en un modelo VAR son difíciles de interpretar de forma individual. Por consiguiente, se sugiere interpretarlos y ver la significancia de ellos a través del estadístico F de cada una de las ecuaciones que componen el modelo VAR. Luego de ello, procedimos a realizar la prueba de correlación serial de Bruce-Godfrey con 3 rezagos, como está en el modelo VAR. Vimos que los rezagos no estaban autocorrelacionados, los residuos no están autocorrelacionados. Procedimos a realizar la prueba de De heterozasticidad heterozasticidad. en estas pruebas se acepta la hipótesis nula, por lo cual no están autocorrelacionados y además de ello son homoceásticos. Luego realizamos la prueba de normalidad mediante el test de Arquevera y los residuos son esféricos, es decir, son homoceásticos o no están autocorrelacionados y se distribuyen normalmente. Vimos que estas pruebas son de tipo Barcheck para ver la robustez y a través mediante otro data frame llamado X, vimos la cointegración de cada una de las variables para que poder validar el teorema de Engel-Granger, en donde todas las variables, si están diferenciadas en el mismo orden o están integradas en el mismo orden, se presume que todas están cointegradas y de esta manera están cointegradas con 3 ecuaciones de cointegración. Decidimos escoger Israel porque es un país que constantemente ha estado en guerra y ha estado en un avance, un crecimiento económico, lo que ha sido curioso analizar, ver si realmente hay una incidencia o no de los conflictos bélicos en el país. Y no solamente los conflictos bélicos, sino también la política armamentista utilizada por el gobierno desde 1962 a 1976 ha sido positiva para el país, pero los conflictos bélicos han sido negativos o han incidido negativamente en la economía. Por consiguiente, es un análisis que se puede ampliar a otros países de la región en conflictos bélicos eh, para ver si realmente tienen una incidencia o no.